Dice la palabra de Dios. Déjenme leerles un pasaje que dice la palabra del Señor para que podamos entender. Me topé con él hoy en la mañana leyendo y dice, se los voy a leer. Dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Wow. Hagan de cuenta que este pasaje, hagan de cuenta que estoy leyendo el periódico El Norte hoy en la mañana. Y ese pasaje es un pasaje que viene en Deuteronomio capítulo 28 y dice: si tú, vamos a leerlo, Deuteronomio 28, dice el versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, otra vez, el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de ahí empieza a decir, y se arranca con todo eso. Le puedes bajar un poquito, Rudy, como se está viciando los graves, un poquito nada más. Muy bien. Dice: si tú no pusieres, si no procurares, ahí la palabra clave para mí es donde dice: si no oyeres la voz de Jehová para procurar, desde entonces ya se sabía que es imposible cumplir con toda la ley todos los días de toda nuestra vida. Pero dice: si tú no lo oyeres para procurar, todo esto te va a pasar. Y empieza a decir, y una de las cosas que dice que van a pasar, lo que leímos, lo que les leí ahorita, por lo que estamos pasando. Dice, es el versículo 64, 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá de reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Hasta ahí. Entonces, básicamente, yo les quiero dar este testimonio. Y es un mensaje que no lo he terminado, pero vamos a ver si la semana que entra o en 2 semanas lo terminamos. Pero básicamente es que aquí viene escrito desde la época de Moisés. Dice el Señor: si tú te olvidas de mí, fíjate lo que te va a pasar. Y poco a poco es lo que estamos viendo. Nuestra nación
y estoy hablando los que venimos de México, pero los que viven, son americanos, su nación también, esta nación, está padeciendo lo mismo. Tiene temor de ataques terroristas, temor de que crucen la frontera a los narcos y que esto, y temor. Y les voy a decir por qué sale todo esto. Esta semana que estuvimos en Monterrey nos tocó platicar con ciertas personas, y lo voy a decir de esta manera: toda su plática es eso: las matazones, la delincuencia, las balaceras, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, Jesús mismo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Les voy a decir lo que me pasa a mí, y les voy a platicar de mi experiencia. Cuando yo empiezo a llenar mi mente de la palabra de Dios, que por angas o mangas esa semana me clavé más en estar leyendo la palabra. Y no quiero decir que estudiándola con diccionarios y cosas así, no, nomás leyendo la palabra. Como que mi vida se calma, como que llega paz, y como que la fe se activa. Pero también les voy a dar testimonio de lo que me pasa en otra ocasión. Cuando no tomo la palabra, cuando por andas o mandas esa semana, por lo ocupado de la semana, lo que tú quieras, no agarré la palabra, pero sí estuve viendo las noticias, y todos los días ahí en el iPhone viendo el norte a ver qué dice ahí en Monterrey, y aquí en Reynosa, y viendo el blog del narco, y viendo quién sé qué, todo lo que todo el mundo sabe ahí. Esa semana como que ando muy inquieto, como que tengo que ir a Monterrey por algo de los negocios, y digo, no quiero ir. ¿Qué me pasa si? ¿Y qué me pasa si esto otro? ¿Y qué me pasa si aquello? Y la verdad es que para mí está muy claro. En mi experiencia personal es, cuando empiezo a alejarme, y lo voy a describir de esta manera para efectos de explicación, es como un paraguas de protección. El Señor dice: mira, aquí tengo todo lo que necesitas para que tu vida esté debajo de un paraguas de protección. Aquí está. Y ese paraguas de protección hace pues que no te llueva y que no te granice y que no te asoles. Es un paraguas de protección. Te sales de ese paraguas de protección y, como dirían en mi rancho, pues te va a llover, ¿no? Te sales del paraguas y te va a llover. Eso es lo que me pasa a mí, y es lo que el Señor me ha estado hablando, y creo que es el mensaje para nosotros en estos días que vienen. Va a ser continuo este mensaje, pero esfuérzate por meter la palabra del Señor en tu mente. Lee la palabra, mete la palabra de Dios en tu mente, y todo lo demás trata de no meterlo en tu mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y platicando con estas personas empecé a notar, y lo platicaba con algunos de aquí, una amargura de tal grado que no se podía apuntar ni se podía identificar contra quién era el problema. Es decir, es que yo traigo esta amargura por aquel hombre que me hizo un daño, y pues a raíz del daño que me hizo me afectó toda mi vida. Entonces el punto de mi amargura es aquella persona. No había nadie quien hacerlo. Era nada más una amargura en general. Es que ya no se puede, y uno trabaja y trabaja como burro, y uno haciendo esto. Y le decía a la persona: haz de cuenta que estaba recitando él el Salmo, si no me equivoco es el Salmo 72, donde dice: en vano he guardado mi corazón en integridad, en vano he guardado tus mandamientos, porque todo el día desde que amanece hasta que anochece soy azotado, y bronca tras bronca y problema tras problema, es en vano. Y yo veo al otro, al maloso, y míralo cómo prospera, y cómo le va bien, y cómo lo respetan, y cómo esto y cómo lo otro. Y estaba él hablando, y digo: mira, sabes que ni te das cuenta, pero estás recitando el Salmo 72. Y la respuesta del Señor es:
Dice, tú, y dice esta palabra específicamente, dice, tú no te alteres por lo que prospera el mal. No te alteres, andamos en un estado alterado, nuestras emociones, nuestra conciencia está en un estado alterado, y dice, no te alteres por lo que él hace o por lo que él le pasa. Dice, porque tú no sabes cuál es su fin. Porque tú no sabes cuál es su fin. Y así viene hablando. Y ese mismo hombre que escribió el Salmo 72, más adelante dice, Señor, clamé a ti y tú me has librado de todos mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste, pusiste mis pies sobre la peña, enderezaste mis pasos, estoy seguro contigo. Él mismo, que en un momento de desánimo y desesperación dijo una cosa, y en otro momento de testimonio y de ver las maravillas del Señor dijo otra cosa. Como decían ahí con Chespirito, como digo una cosa, digo lo otra. Pero así estamos. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje en estas semanas para nosotros y que lo vayamos meditando? Es, ¿qué estás metiendo a tu corazón? ¿De qué fuente estás alimentando tu corazón? De tal manera que es lo que habla tu boca. Ese es el indicador. Inmediatamente es el indicador. Cuando tú platicas, ¿qué es lo que platicas? Les pregunté a estas personas, digo, bueno, déjame te hago una pregunta. En tu día normal, tu semana normal, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que platicas? ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? Se los pregunto a ustedes ahora. En tu semana normal, en tu día normal, ¿qué es lo que platicas? ¿De qué es lo que hablas? Bueno, de eso que lo que platicas y de lo que hablas es lo que tiene tu corazón. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, si nuestras pláticas son otra cosa. La misma palabra dice, no te engañes, no te engañes, no te engañes a ti mismo. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. No me extraña pues las decisiones que estamos tomando, porque las estamos tomando, nuestras decisiones, en base a la fuente de lo que nos estamos alimentando. Y vamos a ver un pasaje que está en Números capítulo 13. Números capítulo 13. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo para ver lo que habla aquí. Números 13 del 1 en adelante. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, déjenme decirles aquí sale el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, y Dios lo saca de su esclavitud con mano poderosa. Sabemos la historia de las plagas. Dios una plaga, otra plaga, otra plaga, 10 plagas, en donde se dan cuenta que es Dios, y de una manera portentosa Dios lo saca de ahí. Cruzan el Mar Rojo, Dios abre el Mar Rojo delante de sus ojos, y llegan al punto en donde ya está la tierra que Dios les había prometido. Algunos dicen, es una estimación, alrededor desde 400 años antes Dios se las había prometido, y Dios le había dicho a Abraham, toda esta tierra que está aquí es para ti y para tu descendencia. Y Abraham dice, oye, qué padre, ¿verdad? Pero por lo pronto tú vas a estar como extranjero en esta tierra, pero es tuya. Pero por lo pronto vas a vivir como extranjero aquí. Y pasó, y la promesa, ahí viene la promesa, y pasan 1 año, y 2 años, y 5 años, y 20 años, y 100 años,
y ya muere Abraham, y luego Jacob, Isaac su hijo, Jacob su nieto, y muere, y más generaciones, y más generaciones, y más generaciones. Y de ser un pueblo o una familia de 72 personas, se incrementa en 400 años a ser un estimado de una familia o una nación de alrededor de 2 millones de personas en 400 años. Y llega ese momento, y llega en el momento en que ya se cumplió la promesa. Imagínense a nosotros qué expectativa o qué emoción tendríamos si tenemos una promesa de parte del Señor. Por ejemplo, cree en el Señor Jesús, irás salvo tú y tu casa. Oye, pasa una semana, y pasan 2, y pasa un año, y no entiende el muchacho, y no entiende la pareja, y etcétera, y pasan 3 años, y 5 años, y 8 años, y de repente llega la convicción, y llega todo de que hoy es el día en que va a pasar. La emoción tremenda, ¿no? 400 años pasan y llega ese momento, y pasa todos los milagros portentosos que Dios hace por ellos, y están ya en la entrada de la tierra prometida. Esa generación que sale es una generación que a lo mejor no entendemos lo que estaban pasando, pero ya esa generación, la generación de sus padres, la generación de sus abuelos, la generación de sus bisabuelos, y muy posiblemente otras 2 generaciones más arriba, lo único que conocían era la vida de esclavos. Nada más. De generación en generación. A lo mejor la última le decía: es que yo me acuerdo que mi abuelo decía que cuando nuestro padre Jacob llegó era un patriarca. Era un patriarca, y uno de sus hijos era el segundo de Faraón. Y cuando vivíamos aquí, nuestras familias comíamos de la mesa del rey. Pero generación tras generación empiezan a quedar como esclavos, y ya las demás no sabían. Y toda su vida, padres, de tatarabuelos a bisabuelos, a abuelos, a padres, a hijos, nada más como esclavos. Llega el punto en que ya se cumple el día de la promesa. Están enfrente donde van a entrar a esa tierra que estaba prometida, y pasa esto. Dice el 13:1: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amá. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol,
y de ahí encontraron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Hasta ahí. Entonces fíjense, vamos a entrar en materia apenas. Está diciendo, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Esta es, ¿saben qué? Dios le dice, escógete a 10 de los principales de las tribus, y quiero que vayan y que sean espías, que vayan y reconozcan la tierra, que traigan un reporte, ¿verdad? Para no llegar así de tiro sin saber, que traigan un reporte a ver cómo está la cosa por allá. Y lo que quiero enfocarnos aquí es que hay 2 tipos de personas que vamos a ver aquí. Hay 2 tipos de personas. Un tipo de persona es el que es realista, el que ve las cosas como son, y otro tipo de persona que obedece lo que Dios le dijo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, dice, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Quiere decir que si tú y yo hemos recibido a Cristo en el corazón y tenemos su palabra en nosotros, yo ya no hablo lo que veo, yo hablo lo que creo. ¿Sí vemos la diferencia? Yo no voy a estar hablando lo que yo veo, yo voy a estar hablando lo que yo creo. No quiere decir que deje de ser realista, quiere decir que voy a hablar lo que creo. Quiere decir que si traigo aquí una bola y una enfermedad, voy a decir, no, es que no tengo nada. No, eso no está diciendo. Está diciendo, yo lo que voy a decir, yo no voy a decir que me voy a morir de esta bola, yo voy a decir lo que yo creo, y lo que yo creo es que el Señor me puede sanar, y eso es lo que voy a decir. ¿Sí vemos la diferencia? Puedes imaginarte la diferencia en un niño que está oyendo a sus papás todo el día hablar de balaceras, a un niño que está oyendo hablar a sus papás lo que cree. Déjame decirte esto, a ver si no te choca esto que te voy a decir. ¿Qué pensarías tú si yo te digo, es que lo que yo exactamente, yo no creo lo que dice la Biblia, yo creo exactamente lo opuesto? ¿Qué pensarías del pastor? ¿Qué pensarías del pastor si te digo, sabes qué? Yo no creo lo que dice la Biblia, es más, lo que yo creo es exactamente lo opuesto? ¿Qué pensarías del pastor? Que agarró monte, ¿seguro? Pues no andan muy errados. ¿Quiénes de nosotros hemos tomado decisiones, por ejemplo, en base al temor? En base al temor hemos tomado una decisión. Yo he tomado muchas decisiones en base al temor. ¿Y qué pasa? ¿Qué es exactamente lo que estoy haciendo cuando mis decisiones las tomo en base al temor? Es precisamente, yo no creo lo que dice la palabra, yo creo exactamente lo opuesto. Porque el temor es que yo creo que va a pasar lo que no ha pasado. ¿Sí? Yo creo que hay gente que me ha tocado ir a esto. Yo no quiero ir a consultar al doctor porque yo creo que si voy a consulta me va a sacar algo malo. ¿Pisé un callo por ahí o qué? Y tenemos mucha fe en que va a pasar eso. A fin de cuentas, el temor es fe para el lado negativo. Y en base a ese temor, en base a eso que creemos que nos da miedo, en base a eso tomamos nuestras decisiones. Y ahorita estuve viendo varios pasajes. De hecho, el mensaje para hoy pues ya no, va a quedar pendiente, pero hay un pasaje en el libro de Job, se los voy a traer la semana que entra. Creo que es el 23-25, pero mejor se los traigo exactamente la semana que entra. Dice,
porque lo que más temía me vino a acontecer. Lo que más temía me vino a acontecer. Entonces, cada vez que tú y que yo empezamos a confesar con nuestra boca, 3:25, muy bien, a ver, me acordaba que era 25, vamos a buscarlo, Job 3:25. Está antes de Salmos. Dice: porque el temor me espantaba, me ha venido, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo temía. Y aquí es donde entra la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra mente. El que tú vengas o no vengas a la iglesia los domingos o entre semana, eso es boleto tuyo y tú sabrás lo que haces. Aquí no hay con que a Chuchita la bolsearon. Cada quien tiene su responsabilidad y cada quien toma sus decisiones. Pero lo que sí te digo es que si tú no te enfocas en leer la palabra, de algo nos estamos alimentando. Esa es una realidad. De algo nos estamos alimentando. O nos estamos alimentando de chismes, de lo que dice la comadre, la vecina, la tía, lo que tú quieras. Nos estás alimentando de chismes, o nos estamos alimentando de noticias, o nos estamos alimentando de pesimismo. De algo nos estamos alimentando. Y entonces empezamos a hablar, y de la abundancia del corazón habla la boca. En las escuelas, muchos de los problemas que tienen con los niños es simplemente con las reacciones de los niños en las escuelas, es por lo que los niños escuchan hablar a sus padres en la casa. ¿De qué se están alimentando ellos? ¿Qué están oyendo sus niños en su casa? ¿Qué es lo que están oyendo? ¿Qué es lo que están oyendo? Desde lo que dicen sus padres, hasta lo que dice la tele, hasta lo que dicen los videojuegos, hasta lo que dice, ¿de qué se están alimentando? No nos extrañe después cuando veamos esas reacciones y que nos habla el director y que pasa esto y que pasa lo otro y que están llenos de temores y que esto y que lo otro. No nos engañemos. Yo sé que es una palabra dura y es una palabra difícil, pero hay que hacerlo, porque lo más seguro es que todas estas situaciones no van a parar ahorita en un ratito. Pero ¿qué traes tú en el corazón? Si cada uno de los que estamos aquí, cuando empezamos a hablar, cuando estamos fuera de aquí, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, si cada uno empezamos a hablar lo que traes en el corazón, y si resulta que lo que traes en el corazón es la palabra de Dios, tu foco de afectación, las personas que tú tienes afectación sobre ellas, le vas a estar enviando ese mensaje. Y si reciben ese mensaje, después esas a otras y después esas a otras. Y esa es la única manera en que se cambia una nación. Una nación, nos asustamos y decimos, es que es una nación. La economía o la megaeconomía de una nación, los megaprincipios de una nación, los megatodo de una nación, es exactamente los mismos que una familia. Si una familia, el administrador de la casa, si es el padre, es mal administrado, le va a pasar exactamente lo mismo a una nación donde el encargado de la administración de esa nación es mal administrado. Es exactamente lo mismo. Es en chiquito o en grande, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que empezar a construir desde abajo, desde el cimiento. Entonces vamos a ver aquí en este pasaje, ya vimos todo lo que estaba pasando. A lo mejor muchos de nosotros nos identificamos con esta situación hasta ahorita el pueblo de Israel. Algunos de nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos bien emproblemados, con muchos problemas grandísimos, y hemos visto cómo el Señor nos ha llevado, y podríamos decir que en nuestra vida hemos visto que casi está abierto el mar Rojo por nosotros y nos ha sacado, y estamos en el punto
de entrar a la tierra prometida. Ahora sí, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra ahí en Números 13. Vamos a regresarnos ahí en Números 13. Nos quedamos en el 25. Dice el 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Déjenme decirles, eso del fruto de la tierra, donde dice que fueron al valle de Escol, dice, y entre dos trajeron cargando un racimo con un palo. Eso es lo que dice ahí. Y en la historia y en la tradición judía, y por lo que dice aquí, se cree que eran dos personas, una adelante y una atrás, con un palo, cargándolo aquí en el hombro, una vara, un palo, y en medio traían el racimo. De manera que era tan pesado y tan grande que apenas entre dos, amarrado en un palo, lo podían cargar. De ese tamaño eran los racimos. La promesa de Dios había sido: yo los voy a llevar a una tierra que produce leche y miel. Y dice: ve a verla, ve a ver cómo está y tráenos el fruto de la tierra. A lo mejor por en medio, a ver si es cierto. Dice el 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí los hijos de Anac. Los hijos de Anac, en otra parte de la escritura habla que eran gigantes. Nomás dice que eran gigantes. Dice 29: Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: hasta aquí todo está bien. Hasta aquí es un reporte de decir: oye, tan grandotes los pelados ahí. Va a estar buena la pelea, tan grandotes. El 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32: ¿qué dice ahí? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, dos tipos de personas, ¿no? Las pláticas, los puntos de vista de dos tipos de personas. Vamos a seguir adelante, el 14, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y José hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hasta ahí están las dos posiciones. Vamos a ver el 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínense, está diciendo: oye, estas dos personas eran 10 contra 2, ¿verdad? Y entonces, y el pueblo dice: ¿sabes qué? Vamos a apedrearlos para que ya se caigan la boca estos, ¿verdad? Dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, ¿no verán la tierra de la cual juré a sus padres? No, ninguno de los que me han irritado la verá. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, no le meteré en la tierra donde entró. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hasta ahí. La diferencia, lo que hablaron unos y los que hablaron otros. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Los que hablaron unos influenció a toda una nación, y por causa de esos 10 que hablaron de esa manera, toda una nación, y escuchen bien lo que les voy a decir, toda una nación no recibió la bendición de Dios por 40 años. Y le dice más adelante, si siguen leyendo, le sigue diciendo, y le dice: ustedes van a caminar por este desierto hasta que toda esa generación que tenían arriba de 20 años, y esos que tenían arriba de 20 años que no creyeron, todos esos no van a entrar. Hasta que no se mueran todos esos, van a entrar sus hijos. Pero por esa razón, dice, ustedes, pero hay algo bien tremendo que le dice: y también sus hijos van a llevar la carga. Dice, porque sus hijos también van a ir con ustedes en el desierto esos 40 años. Toda una nación, familia tras familia tras familia, por lo que hablaron unas personas. ¿Por qué es tan importante todo esto? Yo lo he visto con algunos de ustedes, y conmigo lo he experimentado. Andamos muy emocionados con las cosas del Señor y empezamos a tomar decisiones,
pero de repente platicamos con alguna persona y nos empieza a meter miedo. Y me ha tocado hablar con alguno de ustedes posterior y son un manojo de miedos. Y también conmigo, ¿verdad? Yo lo he visto en mi persona. La realidad es que es muy importante lo que hablamos. Lo que estas 10 personas hablaron trajeron una consecuencia tremenda, porque todo el pueblo los escuchó a ellos. Todo el pueblo los escuchó a ellos. Y de todo ese pueblo, nada más 2 personas entraron. De toda esa generación, de toda una generación, nada más 2 personas entraron: Josué y Caleb. Y me llama la atención lo que dice de Caleb. Dice: todos ustedes, cuando dé el juicio, todos ustedes van a morir, pero mi siervo Caleb, dice, él tiene un espíritu diferente. Él tiene un espíritu diferente. Cuando habla la palabra de Daniel, el profeta Daniel, dice: el rey quería poner sátrapas o gobernadores sobre todo su pueblo, y quería poner 120 sátrapas o 120 gobernadores, quería poner 120 gobernadores, y sobre esos 120 gobernadores quería poner 3 sátrapas, 3 encargados de esos 120. Y luego dice: y de esos 3, a Daniel lo quería poner por encima de ellos para que le reportaran a él. Y dice: porque el rey veía en Daniel un espíritu superior. Un espíritu superior. De la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un mensaje de confrontación, para que analicemos qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son nuestras pláticas? Como les digo, aquí en ninguna parte habla de que Josué o Caleb dijeron: no es cierto, no están grandotes. En ninguna parte dijeron: no es cierto, no están grandotes. Dicen: sí están grandotes, pero el Señor va con nosotros. Si vemos la diferencia, decir, no, entonces voy a ser, me decía esta persona, entonces voy a ser un deshonesto conmigo mismo y voy a ser deshonesto con el Señor, y decirle: bueno, entonces no pasa nada, Monterrey ahorita es un manojo de bendiciones y esto y lo otro, aquí en Monterrey no pasa nada. No, aquí nunca dijeron que no estaban grandotes. Pero ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que uno va a hablar? Entonces es muy importante lo que uno habla, muy importante lo que uno habla. Y hagan de cuenta que a mí me lo explicaron así, y a mí me gustó que me lo explicaran así, porque lo entendí muy bien yo. Me dijeron: es como un bote de basura. Es como un bote de basura. Cuando uno va y compra el bote de basura a Walmart, y lo pones así nuevecito ahí en la cocina, hasta te da pena echarle una basura ahí porque está nuevecito, ¿eh? Dices: no, mejor lo hacemos para otra cosa, y le ponemos bolsas y todo para que está nuevecito, ¿verdad? Pero ya nomás con que se le falte el respeto la primera vez al bote, ¿verdad? Y ahora sí todo cochino y lo que tú quieras, y se va llenando de basura el bote. En otro pasaje el apóstol Pablo dice: porque de nosotros brota, expelimos, creo que dice la palabra, de nosotros brota, dice, un perfume para vida. Dice: Cristo está en nosotros y de nosotros es el olor para vida, perfume para vida. Dice: pero de los otros es olor para muerte. Dice ahí: de la abundancia del corazón habla la boca. Y la única manera de limpiar ese bote es pues sacando la basura, ¿verdad? Sacando la basura. Pero por lo general nadie se quiere meter a sacar la basura con las manos, ¿verdad? Sobre todo si tiene muchos días ahí y hay pescado y hay muchas cosas ahí en la basura, ¿verdad? Entonces lo que se hace es normalmente, cuando está así, se le mete el agua, ¿verdad? Le mete uno agua. Y a mí me lo explicaron así. Dice: nosotros en nuestra mente es como un bote de basura. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 43 años de estarle echándole basura al bote, ¿verdad? Imagínate cómo está. 43 años de estarle echando basura al bote, de todo tipo de basura.
basura para reciclar, basura de plásticos, de vidrio separada, todo, y basura de comida y de todo. Y entonces agarran la manguera, y si metemos la manguera al bote y le abrimos al agua, ¿qué es lo que va a empezar a pasar ahí en ese lugar? Algunos ya han escuchado este ejemplo muchas veces. Metes la manguera, le abres al agua, y entonces se empieza a llenar de agua el bote. Y esa agua está sucia, chocolatosa, pestosa, esa agua que está ahí saliendo. Pero ya cuando se llena el bote, conforme se va llenando el bote, algunas partes de basura las empieza a empujar para afuera, ¿verdad? Se está llenando y empieza a echar para afuera la basura. Y luego llega un momento en que ya el agua se empieza a vertir y empieza a tirar para afuera, y sale esa agua cochina y empieza a sacar la basura. Y mientras no pare el agua, la basura está saliendo, hasta que llega un punto que mientras no pare el agua, empieza a salir el agua cristalina, empieza a salir el agua limpia otra vez. Y aquí decía, en este caso decía el pastor que me lo explicaba a mí, decía, y tú eres, así específicamente, me decía, tú eres como ese bote. Dice, y ya cuando está saliendo el agua limpia, de cuando en cuando, si le das una patada al bote, dice, se le despegan cascaronas que están ahí todavía pegadas en la pared del bote, ¿verdad? Decía, ese eres tú. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a buscar Juan 15. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para limpiar el bote de basura de nuestra mente? Todo lo que trae nuestra mente, ¿qué podemos hacer para limpiarlo? Y vamos a ver qué dice aquí la palabra. En Juan 15, del 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está la clave. Dice, ya ustedes están limpios. Tu mente, tu corazón es limpiado por las palabras de Jesús. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado. Están palabras. Y sabes que, aunque te pueda parecer como una falta de respeto, cuando tú y yo les hablamos a nuestros hijos, por ejemplo, las palabras de Jesús, son limpiados también ellos. Porque lo que los limpia son las palabras de Jesús, no tú y yo. Dice, ustedes están limpios por las palabras que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a nuestra casa? ¿Qué es lo que estamos creyendo? Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser prudentes, no vamos a ser necios. La palabra habla de la prudencia. La misma palabra en Proverbios dice, el abusado ve el mal y se esconde, mas el necio saca la cabeza y recibe el guamazo. Digo, versión ranchera, pero así dice más o menos, ¿no? Entonces no vamos a ser imprudentes, pero ¿qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Al último terminamos en esta casa orando y empezamos a ministrar a esta pareja y empezamos a orar por ellos, mi esposa y yo, y al último llorando decían, es que tienes razón, dice, yo tengo tiempo. Decía una de la pareja, decía, es que yo tengo tiempo que dejé de estudiar la palabra. Dijo, y ahorita que lo estás diciendo así, es más, me está siendo revelado así tan claro. Dice, acabo de encontrar el punto común de todo esto. ¿Desde cuándo me empezaron mis miedos? ¿Desde cuándo me empezó mi incomodidad? ¿Desde cuándo me empezó mi amargura? ¿Desde cuándo me empezó? Y empezó a hacer ella su propio análisis. Y dice, ¿sabes cuándo me empezó? Cuando empecé a hacer un lado la palabra. Y dice, y no porque fuera mala, soy muy buena cristiana, pero pues como dice en el libro de la parábola de la semilla y del sembrador,
Dice, los afanes de este siglo, las preocupaciones, los enquaceramientos, todo lo que han ocupado, dice, la ahogan y dice, la hace infructuosa. Todo eso es la palabra. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Es, analízate ahorita en este momento, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿De qué es lo que hablas? ¿De qué es lo que hablas? ¿Hablas de tus miedos? ¿O hablas de lo que crees? ¿De qué es lo que hablamos? Para mí me pegó muy fuerte. Estaba oyendo este mensaje en un podcast y dice el predicador, dice, es que yo tomé una decisión, dice, consciente, dice, y tomé la decisión de que ya no iba a hablar lo que veo, sino que voy a hablar lo que creo. Dice, y ha cambiado mucho. En mi casa con mis hijos, ahora lo que platico con ellos ya no es lo que veo, sino es lo que creo. Vamos a dejar que si salieron burros en la escuela y están tronando, que digan, bueno, mijito, no hay problema. No, si hay problema, y véngase, va a su disciplina y tiene que aprender y tiene todo eso, pero voy a hablar lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Que con el amor del Señor y con la disciplina de sus papás, porque así dice la palabra, van a ser hombres y mujeres de bien. Eso es lo que creo. Entonces vamos a terminar esta mañana y vamos a orar. Y yo quisiera, si alguien se identifica de que todas sus pláticas son pláticas de temor, y si alguien se identifica con eso, vamos a hacer varios pasos. Primero, vamos a orar para pedirle perdón a Dios porque hemos estado creyendo más en lo que dice las noticias, en lo que dice mi compadre, en lo que dice tanta gente, aún gente que decimos que es gente que, es que yo tengo una persona que está muy metida, ¿verdad? Y que él sabe adentro, él sabe cómo está el tamal allá adentro, es de buena fuente. Y estamos creyendo todas esas cosas y no estamos creyendo lo que dice la palabra. Y para poner los puntos sobre las is, sería para decir, como dijimos al principio, yo no creo lo que dice la palabra, yo creo exactamente lo opuesto. Si alguien se identifica con eso, vamos a ponernos de pie el que lo quiera hacer y vamos a pedirle perdón al Señor. Ese es el primer paso. ¿Alguien quiere que oremos por eso? Muy bien, pues vamos a orar y yo te invito que ahí en tus propias palabras, esto es individual, que tú le pidas perdón al Señor y dile, Señor, perdóname porque he llenado mi corazón de cosas que no son tu palabra. Y díselo ahí en tus propias palabras, Señor, perdóname porque mi corazón lo he llenado de lo que no es tu palabra. Y mi boca habla lo que trae mi corazón. Perdóname, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana, porque hemos alimentado nuestra mente y nuestro corazón de cosas que no son tu palabra. Y esas nos han dirigido y nos han llevado al temor, nos han llevado y nos han dirigido a tomar decisiones equivocadas, y nos han llevado y nos han dirigido a hablar no lo que dice tu palabra, sino hablar temor. Te pedimos perdón, Señor. Sabemos, Señor, que tu perdón es suficiente para todas las áreas. Te pedimos perdón. Y Señor, en esta mañana, habiendo sido limpiados por tu perdón, tomamos autoridad por sobre todo espíritu de temor y lo atamos y lo echamos fuera de cada persona, de cada mente. Lo echamos fuera, lo reprendemos, los echamos fuera de nuestras familias, fuera de nuestra iglesia,
y te pedimos, Señor, que tú reines con poder en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos des hambre por tu palabra, Señor. Danos hambre por tu palabra, Señor, para que de esa manera, como una consecuencia lógica, el paso lógico a estar teniendo hambre de tu palabra, a devorar tu palabra, a leer tu palabra, el siguiente paso lógico es que nuestras palabras son palabras de bendición, son palabras de fe. Ayúdanos a decir sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, palabras de tu palabra, porque lo que nos limpia son las palabras de Jesús. Nosotros estamos limpios por las palabras que nos has hablado, Señor Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a leer por último un pasaje. Si me ayudan a buscarlo, por favor. Creo que está en 1 de Timoteo, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Perdón? ¿No nos ha dado espíritu? 2 de Timoteo 2:9. 2 de Timoteo 2:9. Segunda de Timoteo 1:7. Muchas gracias. Vamos a leer desde el 6 y el 7. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No nos ha dado ese espíritu. Si tú traes o yo traigo ese espíritu, no viene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Meditemos en esta palabra y quiero verdaderamente invitarlos a que no que hagan un esfuerzo psicológico o un esfuerzo emotivo para decir: no, me voy a controlar y no voy a hablar de eso. No. Tiene que ser un paso natural. De la abundancia del corazón habla la boca. Es un paso natural. Es un paso natural. Entonces, ¿cuál es la solución? La invitación es: empieza a leer tu Biblia. Empieza a leer en tu casa. Esta situación no hay nadie que la pueda hacer por uno. Como decir: ayúdame tú con esto, que me ayude el pastor, que me ayude los de la alabanza, que me ayude la maestra de los niños, que me ayude. Aquí es individual. No hay manera en que un tercero nos pueda ayudar. Es individual. Pongámonos a leer la palabra, porque entonces se va a llenar el corazón y nuestra boca va a hablar de lo que trae el corazón.